Por increíble que parezca, este momento no es una casualidad. Puede que no creas en Dios, puede que no creas todo lo que dice la Biblia, o tengas muchas dudas. Te pido un favor. Permítete algo nuevo. No busques cuestionar con tu lógica lo que escucharás. No vas a perder nada y puedes ganarlo todo. Es solo un momento. ¿Qué te parece si dejamos a un lado nuestras diferencias de ideología y me regalas una oportunidad de platicarte lo que Dios planeó para hoy? Tal vez podría ser la información que necesitas. ¿Comenzamos? Repite después de mí: Espíritu Santo, permíteme recibir y entender la asombrosa, majestuosa, esencial y necesaria palabra de Dios. Amén. Mira, para que veas que estamos en vivo, quiero saludar a Zaida Chávez, que está conectada, a Magdalena Sandoval, a Nérida Maya, a Magdalena Sandoval, que se acaba de entrar otra vez a conectar, y obviamente a Gabriela Márquez, que siempre nos hace el favor de estar haciendo sus anotaciones aquí en el Facebook. Así que estoy muy contento de estar contigo. ¿Y qué te parece si arrancamos con el tema del día de hoy? Te va a gustar, y está inspirado en un salmo de Shakira llamado Bruta, Ciega, Sordomuda. Bruta, ciega, sordomuda es la plática que tengo para ti el día de hoy, y te quiero contar una anécdota que me sucedió hace unas semanas. Precisamente cuando estaba escribiendo esta predicación fue el momento en el que sucedió. Me acuerdo muchísimo que yo estaba en mi casa, estaba acostado, y cuando estaba acostado yo sufro de un problema que se llama, bueno, no, ni sé decirte cómo se llama, pero mi problema es que la mandíbula se me atora. Es decir, cuando yo bostezo o cuando yo abro de más mi mandíbula, que aquí podría hacer un chiste muy bueno, Emanuel, que cuando abro la boca de más me meto en problemas, y es muy cierto, la verdad. O sea, cuando uno abre la boca de más se mete en problemas, pero en esta ocasión, cuando yo bostezo o cuando me están haciendo algún proceso en la boca, me tienen que estar sosteniendo la mandíbula porque se puede llegar a zafar por completo. Y me acuerdo mucho que ese día yo, por estar jugando con una de mis hijas y por estar en la cuestión de atenderla y demás, se me fue la onda y se me olvidó. Cuando yo voy a bostezar tengo que hacer esto para que no, o sea, agarrarme aquí y bostezar, pero para que no se caiga. Y en esa situación yo, de estar a gusto y de estar haciendo lo que quería hacer, pues se me olvidó por completo, así que bostecé y se me destrabó la mandíbula, perdón, se me trabó la mandíbula. Y cuando se me trabó, créeme, es un dolor horrible. Mira, de estártelo contando lo empecé a sentir otra vez, es completamente espantoso. Pero me acuerdo muchísimo que en esa ocasión fue muy diferente. Cuando se me llega a trabar la mandíbula, es cuestión de que pasen 10, 15 segundos y se vuelve a acomodar. En una ocasión me acuerdo mucho, íbamos viajando, iba parte del equipo y yo bostecé y se me trabó, y luego me decían, ¿qué tiene? Y yo, y luego ya en eso se me acomodó y listo. Es un dolor horrible, no te puedo decir si se parece a otro, porque la verdad es que es el dolor más fuerte que he sentido. Pero más allá del dolor, es una frustración increíble, porque sientes que literalmente algo no está en su lugar y sientes que literalmente algo en tu cuerpo está muy mal. Así que lo que vino a continuación es una desesperación enorme, porque por más que pasaba el tiempo, por más que yo estaba esperando que se acomodara, no se acomodó. Y fue la primera vez que yo bostecé y se me cayó la mandíbula y no se acomodó sola. Entonces yo sentía la desesperación, me dolía muchísimo, sentía una acumulación de algo en esta parte de acá, sentía que me faltaba algo de acá, sentía que esto estaba metido. Era horrible lo que yo estaba viviendo y lo que estaba sintiendo. Así que después de eso cometí un grave error. Ya había pasado bastante tiempo, ya me dolía muchísimo, yo estaba muy presionado, la cabeza sentía que me iba a explotar, y se me ocurrió verme. Se me ocurrió abrir la cámara frontal para ver qué es lo que estaba sucediendo. Fue algo
espantoso. Si de por sí ver mi reflejo no es muy agradable, en aquella ocasión ver mi reflejo completamente deformado fue algo que me metió en un segundo shock. Yo ya estaba en shock por la presión de mi cara y segundo shock cuando me vi la deformidad. Tenía la cara completamente así como parecía cuadro de Picasso, o sea, parecía que estaba así doblado y me dolía muchísimo y yo decía, ¿cómo es que esto se va a acomodar? Fue tanta la impresión que yo me fui al espejo del baño y cuando estoy en el espejo del baño me doy cuenta que aún es más grande la deformidad y es más grande el problema de lo que yo había imaginado. Y cuando estoy ahí digo, wow, o sea, ¿qué voy a hacer? Me duele muchísimo, la niña empezó a llorar, pues imagínate ver a tu papá con la cara desconfigurada y nervioso y en un shock y en un problema y ella también estaba llorando y ya habían pasado a lo mucho 3 minutos. Para mí 20 minutos habían pasado, era increíble. Me acuerdo mucho que mando un mensaje porque yo estaba hablando por teléfono y cuando antes de que pasara estaba hablando por teléfono, estaba atendiendo a mis hijas, bostecé, colgué del impacto y le escribo a la persona con la que estaba hablando y le dije, es que se me trabó la mandíbula y no entra. Yo no sé si lo escribí bien o no porque era tanta la desesperación que no me acuerdo cómo lo escribí, pero lo mandé y me contesta, métete a bañar en agua caliente, a lo mejor te sirve. Y yo dije, ¿en agua caliente? Pues ni que fuera pollo, o sea, no me voy a ablandar, o sea, no va a pasar algo diferente. En ese proceso yo me seguía viendo en el espejo, seguía completamente consternado, tenía un proceso. Mira, me metí a YouTube a ponerle, ¿cómo se arregla una mandíbula dislocada? Para ver si encontraba un video y hacerme ese procedimiento. El internet no cargaba, era un cúmulo de cosas lo que estaba ocurriendo, así que dije, ok, me voy a meter a bañar. Entonces me metí a bañar, abrí el agua, puse lo más caliente que podía y en eso, cuando yo ya estaba pasando por el proceso, dije, bueno, si estoy haciendo esto y no funciona, no podía hablar porque al tener la mandíbula completamente abierta, pues no puedes articular las palabras y aparte de que no podía articular las palabras, pues ya era demasiada la saliva que tenía, yo no la podía tragar ni tampoco la podía escupir, era horrible, mira, me acuerdo y me pongo mal otra vez. Entonces, estando en la regadera, cayéndome el agua así de lado, yo dije, hago esto y no funciona, ¿qué pasa si me lo muevo hacia los lados? Vi el reloj y ya habían pasado 17 minutos de que me había tenido yo el problema. Créeme que fueron 17 minutos horribles, espantosos, me dolía todo el cuerpo ya. Así que empecé a hacer este movimiento y en eso ensambló un lado, moví otra vez, ensamblé el otro lado y sentí la sensación de alivio más increíble que he sentido en mi vida. Lo que contó Emanuel de cuando ya por fin fue al baño no es nada comparado con la sensación de alivio que yo sentí cuando encajó la mandíbula por completo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque aunque no me lo creas, este movimiento ya me habían dicho que lo hiciera. En alguna ocasión me acuerdo yo mucho que en alguna ocasión cuando yo le dije a un doctor, oye, me pasa esto y de hecho no sé qué se hace, me dijo, mira, si un día se te llega a trabar y no se acomoda sola, muévete tantito hacia los lados y va a ensamblar, porque el cuerpo va a buscar cómo, los tendones se van a mover y van a buscar regresar porque son ligas y se van a acomodar. Y yo no me acordaba. ¿Y sabes por qué no me acordaba? Porque la opresión, el shock y lo que yo estaba viviendo era demasiado grande como para yo hacer memoria de lo que me había ocurrido. Y muchas veces a nosotros como personas y más como personas de la fe nos pasa exactamente lo mismo cuando estamos en una cosa tan horrible que la gente haya decidido llamarle desierto. Pero como me cae gordo ir con un amigo, ir con un pastor, ir con una persona y que la contestación a tu problema sea que te digan, es que estás en un desierto.
Es horripilante el puro hecho de que te digan eso. Pero a lo mejor lo estás viviendo o a lo mejor te ha pasado. Y por eso empecé este mensaje y esta plática contándote que incluso en los ministerios como el que estás viendo ahorita en redes sociales, las cosas no van bien siempre. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción y no mintió. Y créeme que de eso sabemos perfecto todos los que formamos parte de esto. Pero ¿qué te parece si te comparto lo que fue la clave y lo que es la clave cada vez que uno de nosotros ha intentado salir de un desierto? Se convierte, después de lo que te voy a contar el día de hoy, en un hecho el que salgas de ese desierto. Por eso decidí llamar este mensaje Bruta, Ciega, Sordomuda, porque cuando nosotros pasamos por un proceso como el desierto o estamos en una situación de dolor como la que estuve en la mandíbula, créeme que de lo que menos te acuerdas es de lo que te han dicho. Yo en ese momento era completamente ineficiente, completamente, ¿cómo le pudiéramos llamar? Estaba completamente atolondrado y empecé a descubrir, conforme pasó el tiempo en mi proceso, que la clave siempre estuvo ahí, pero yo no me acordé. Así que para que eso no te vuelva a pasar, el día de hoy te voy a contar una historia de amor y paciencia. Está en Génesis 22 y dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Te voy a contar rápido el contexto para que veas por qué dice la Biblia que Dios estaba probando la fe de Abraham. Abraham era un hombre que se había encontrado con Dios de una manera impresionante. Era alguien que confiaba completamente en Él. Era alguien que había visto la mano de Dios en todas sus obras. Era alguien que había visto a Dios actuar por él. Pero había una cosa que Abraham quería. Aun y cuando Abraham era rico, aun y cuando Abraham tenía muchísimas cosas que los demás quisieran tener, aun y cuando Abraham tenía lo que muchas personas desearían en su vida, Abraham tenía un hueco. Y ese hueco era que no había conseguido ser papá. Y ya tenía más de 90 años, o sea, ya estaba fea la situación. Él incluso llegó a pensar que ya no los tendría. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo. Tenía una esposa que se llamaba Sara, y Sara no podía tener hijos. Así que Abraham estaba en un proceso complicado, estaba en un proceso en donde, a pesar de tener muchas cosas, no le faltaba algo, no tenía lo que realmente él quería tener. Y Dios conocía su corazón y Dios conocía perfectamente lo que verdaderamente el buen Abraham quería. Así que le promete que va a tener un hijo. Y cuando le promete que va a tener un hijo, Abraham se lo cree. Y dice: claro que te voy a creer, eres Dios. Y cree en la promesa, pero pasa tiempo, y pues nomás no llegaba. Y cuando no llegaba, Abraham llegó a pensar: bueno, ¿y si en realidad no se va a cumplir mi más grande anhelo? Si en realidad no va a pasar lo que Dios me prometió. Y cometió uno de los errores en donde Dios te muestra de manera cíclica un grave error que llegan a cometer los humanos. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, lo tenía todo, al igual que Abraham. No le faltaba nada, al igual que Abraham. Todo lo que él había querido, lo que había necesitado, lo tenía completamente a su alrededor y completamente a su alcance. Pero tanto Adán como Abraham cometieron el error de amar más a su esposa que lo que Dios era y es. A mí me ha tocado bastantes personas y de hecho en ese mismo círculo te vas a encontrar después a un matrimonio que trata, que Pedro se los descubre y que ellos querían, por así decirlo, hacer trampa. Y la mujer, por no decirle no, también terminó cayendo en las consecuencias y también terminó muerta. Y te vas a dar cuenta en la Biblia de muchas personas que por hacerle caso o por amar más la instrucción o el consejo de una persona a quien amaban, terminaron traicionando a Dios.
A mí me encanta esa enseñanza porque te quiero dejar el primer punto. Aun y cuando ames demasiado a esa persona, aun y cuando ames demasiado a ese ser viviente que está a tu alrededor o que está a tu lado, no permitas que sus instrucciones o sus consejos vayan en contra de Dios, porque Dios siempre tiene que ir primero. En el caso de Abraham, en su necesidad de ya ser padre, pues hace caso a su mujer. Y pobrecito, la verdad, pobrecito, y qué sacrificado hombre. Pero la esposa le dice, mira, yo no puedo tener hijos, pero mi sierva, pues es eso, es mi sierva, es mi esclava. Y ella tiene que hacer todo lo que yo le diga. Entonces, ¿qué te parece si le digo que tenga un hijo contigo? Y ese hijo que tenga, pues se lo quitamos y va a ser de nosotros. Y así pues le ayudamos a Dios. A lo mejor no es que Dios no quiera que tengamos un hijo, a lo mejor es hacerlo así y ya después de eso pues vendrán las bendiciones. Muchos humanos cometen el error de estar equivocados por tratar de ayudarle a Dios. Dios no necesita tu ayuda, Dios no necesita que tú armes un plan por Él. Hay cosas y pensamientos que efectivamente vienen de parte de Dios y que están ahí para que se cumpla un gran propósito y un ministerio. ¿Cuál es la manera de descubrir que si es así? Es muy sencillo, todo va a empezar a salir bien, va a llegar gente a sumarse, va a llegar gente a ayudarte, se va a notar la mano de Dios en el proceso. Pero muchas veces tenemos ideas como la que tuvo esta mujer, de decirle, mira, ve y acuéstate con ella y el bebé se lo quitamos, que no están conforme a lo que Dios quiere. ¿Cómo puedes tú saber si la idea que tienes en tu cabeza puede realmente venir de Dios? Sencillo, Dios nunca va a ir en contra de Él mismo. Esa idea que tienes o ese proceso que estás viviendo es muy sencillo, nunca va a ir en contra de lo que Dios ya estableció como bueno. No te va a permitir a ti hacer algo que Él ya dijo que no se hace. Le voy a preguntar a mi equipo si estamos transmitiendo normal. Sí, ok, muy bien. Lo que pasa es que estoy viendo acá que le están moviendo mucho y pues uno no que se asuste, pero sí, pues es importante porque como te dije la vez pasada, no pudimos grabarla y para mí es muy importante que quede bien el día de hoy. Muchas veces cometemos el error que cometió Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? Sencillo, hacerle caso a su mujer. Y al hacerle caso a su mujer, pues lo que ocasiona es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando lees esta parte, sí es triste porque es una persona que realmente quiere algo y es una persona que no puede obtener lo que realmente quiere tener. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Por ejemplo, hay una situación que me gusta mucho en la Biblia que dice que Dios le pidió a Abraham que orara por las mujeres infértiles, iba a decir infieles, pues bueno, también por las mujeres infieles, pero nada más, aquí voy a hacer rápido una pausa. Sí, la grabación sí está bien, ¿verdad? Ya de ahí yo ya le pongo, ok, muy bien. Ya si se está cortando, pues espérate, si lo más seguro es que el audio te esté llegando bien. Si te está trabando un poco el video, no te desesperes, poco a poco se va a ir restableciendo. Ahora sí que como dice un famoso dicho acá en mi país, tú tranquilo y yo nervioso, ¿ok? En una ocasión Dios le pide a Abraham que ore por las mujeres infértiles. ¿Y qué crees? Mujer por la que oraba, mujer que se sanaba. Mujer por la que él oraba, mujer que lograba tener un hijo. Y es algo muy extraño porque Abraham está orando por las personas para que suceda lo que él no puede tener. A nosotros nos pasa igual y aquí quiero hacerte una exhortación. Yo sé que en el mundo te han dicho muchas veces que tienes que hacerle caso a las personas que ya lo lograron. Y que una persona que no ha hecho nada no te puede dar un buen consejo. Y tal vez eso es lo que te hace a ti llegar a creer que no puedes ayudar a alguien o que no puedes servir a Dios. Me he topado con muchísima gente que me ha dicho, es que yo soy el menos calificado para servir a Dios. ¿Cómo crees que yo me voy a atrever a ir a ayudar a alguien? ¿O cómo crees que yo me voy a atrever a ir a aconsejar a alguien? ¿O ir a invitar a alguien a que oremos juntos? Y si la realidad es que yo estoy mal. Y me ha tocado a mí, te voy a ser muy sincero, me ha tocado a mí estar dando un consejo que cuando lo estoy dando, realmente me lo estoy dando a mí.
Me ha tocado dar un consejo de cómo salir de una situación en la que yo estoy, así como le pasó a Abraham. Abraham estaba orando por las mujeres infértiles, siendo él el que no podía tener hijos. Y cuando oraban, sanaban. Te digo algo, pasaba porque lo que funciona y lo que realmente hace algo no eres tú, es el poder de Dios. Me ha tocado, ojo, no te estoy diciendo, tú ve y peca, y tú ve y estate mal, tú ve y ten una doble vida y de todos modos Dios te va a usar. No. Mira, te voy a dar un dicho mexicano que los religiosos se van a ir para atrás, pero hay un dicho muy corriente en mi país. Yo soy del Infona Nacional, o sea, obviamente yo soy cholo, yo me lo sé de otra manera, voy a tratar de modificarlo al bonito, pero dice, al final en el río de agua sucia, el excremento siempre flota. Tú no puedes tener una doble vida porque al final eso malo que tú tienes va a salir a la luz. No, que Dios te use a pesar de que tú estás en un proceso, que Dios te use a pesar de que tú estás en una prueba, no hace que tú ya no tengas que vivir la prueba, ni tampoco hace que tú ya no la tengas que pasar. Yo lo que te quiero incentivar es a que no te frenes. Mucha gente te va a decir, no, siéntate y no hables y escuche. Sí, sí es cierto, hazlo, pero no dejes de hablar. No dejes de compartir, no dejes de predicar a las personas que están enseguida tuyo, no dejes de hablarle a las personas que Dios te ha dado las oportunidades de hablarles. Cuando Abraham está pasando por este proceso, ¿tú crees que no le pudo haber dicho a Dios? ¿Qué te pasa? Claro que no. ¿Cómo voy a orar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a orar por las mujeres infértiles si yo soy el primero que no puede tener hijos? Lo que Dios estaba mostrando es, yo puedo pasar por encima de tu problema para que tú seas de bendición. Y cuando Abraham está pasando por esto, y a lo mejor tú no lo tienes que imaginar, porque tal vez tú lo estás viviendo, descubrió que le faltaba algo importantísimo. Mira, Abraham en el original significa Padre exaltado. Eso significa la palabra Abraham o el nombre Abraham. Pero un día llega Dios en Génesis 17:5 y le dice, además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque ahora serás el padre de muchas naciones. Abraham. Dios tiene un nombre que es YHWH. No te lo puedo decir porque no hablo ese idioma, no sería una pronunciación correcta, pero conforme fue pasando el tiempo, la traducción lo llevó a Yahvé, porque es muy similar al original que sería Yahvé, como inhalando y exhalando. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Dios. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, dejarás de ser Abraham y ahora serás Abraham, y le pone esa H en medio del nombre, lo que realmente está haciendo es una figura de lo que pasa el día de hoy en tu vida. Le está poniendo su esencia, se está incrustando él junto con el humano. Esa H en medio es una letra que Dios le está prestando a Abraham. Le dice, sin mí tú eres alguien exaltado, pero yo contigo, yo adentro de ti, yo incrustado en ti, te puedo hacer el padre de muchas naciones. Y tú puedes decir, eso le pasó a Abraham, pero también nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la esencia de Dios en nuestro cuerpo. Físicamente Jesús vive dentro de ti. Físicamente tienes el poder y la esencia de la H para poder hacer aquello que es tu sueño, pero tú sientes o te han dicho que no puedes lograr. Sí, sin la H no podías, pero ahora tienes la H. Ahora puedes hacerlo porque tienes esa esencia divina. Lo que viene a continuación a mí me saca impresionante porque es para seguir en la historia. Génesis 22:3 dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano.
te voy a hacer un contexto rápido. Cuando ya tuvo la esencia, cuando ya tuvo lo que le hacía falta, Abraham cambió su vida por completo y esa promesa llegó. Al paso del tiempo corto, nació aquel hijo que se le había prometido a Abraham. Una vez que cambió eso, él tuvo la oportunidad de realmente vivir la bendición que Dios le había prometido. Se cumplió lo que Dios le había dicho, se cumplió lo que Dios había marcado. Y no precisamente cuando él quiso una ayuda, no, porque Dios le dijo, es que no era así. No era hacerle caso a tu mujer y traicionarme a mí. Lo que debías de hacer era creerme desde un inicio. Pero no hay bronca, vamos a hacerlo nuevamente. De tu esposa va a salir ese hijo. Yo voy a hacer que suceda. Tú no puedes, pero yo sí. Y nació esta promesa. Y una vez que nació la promesa que le habían entregado a Abraham, Abraham dijo, no, pues ahora sí. O sea, ¿qué más puedo pedir? Ya soy rico, ya tengo todo el dinero, ya tengo todo lo que busco. Oro por personas y cambian sus vidas. Oro por mujeres y pudieron tener hijos. Pasó varias cosas, pasó varias travesías y Dios siempre estuvo con él. Y ahora tenía a su promesa. Ahora cargaba y había visto la promesa y esa promesa había crecido. Ahora era un jovencito. Ahora era ya un ser humano en crecimiento. Y ahí, regresando a la historia, es cuando le dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Recuerda que Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Dice la Biblia... Y dice la Biblia que caminaron y que salieron hacia el lugar en donde Dios le había indicado. Cuando yo veo eso, digo, qué increíble que iniciaste un viaje para sacrificar a tu único hijo. Qué difícil que vas a matar la promesa que Dios te dio. Cuando leí esa parte, no te puedo contar realmente lo que Abraham sintió, porque no me ha pasado tal cual. Pero sí me acuerdo mucho de una vez que mi hija mayor, Allison, comió por accidente, obviamente, veneno para ratón. Ella estaba en su colegio, entró a una bodega acompañado de un adulto para recoger unas cosas y en un descuido de 5 segundos del adulto, en un descuido pequeñito, Allison agarró un veneno para ratón que parece un dulce, que parece un caramelo que se vende acá en México, lo comió y afortunadamente el adulto se dio cuenta y se fueron rápidamente al hospital. Me avisan y yo llego al hospital y cuando llego al hospital me toca que la van bajando y la van metiendo a la cama. Y cuando la meten a la camilla pasó así directo, o sea, no hubo que hacer fila ni nada. Y cuando la meten a la camilla llegan como 10 personas a atenderla. Mi hija pues tenía 3 años, o no, sí, 3 años o 2 años, estaba como de este tamaño. O sea, no había la necesidad de que fueran 20 personas, pero en realidad sí había y nosotros no sabíamos. Había uno agarrándole su bracito para que no se lo lastimara, el otro brazo, la piernita, la otra piernita, alguien más le estaba agarrando la cabeza. Y estaban introduciendo en mi hija 2 mangueras, una por la garganta, el otro por su ano, para poder hacerle un lavado completo al cuerpo y poder sacar de su sistema lo que ella había comido. Te cuento esto porque los gritos, y mira, voy a tratar de que no se me haga un nudo en la garganta, pero los gritos eran lo más espantoso que yo he escuchado en mi vida. Era una frustración enorme escuchar a Allison gritar papá cuando le quitaron la manguera y gritar ayúdame, ayúdame, y tú estar del otro lado y saber que lo que le está pasando, pues ella piensa que es malo, pero no lo es. Y tenerla ahí en el hospital, duró ella 15 días porque, pobrecita mi hija, después de que sale de eso, le tienen que hacer un chequeo de sangre cada hora y media,
porque lo que hace el veneno para ratón es coagular la sangre, convertirla en gelatina, y eso mata o más bien detiene el corazón. Y le tenían que estar revisando, pero pues, es una niña. Para estarle revisando la sangre, pues la tienen que estar picando y picando y picando. Entonces, cada hora y media era otro sufrimiento, porque había que escucharla llorar porque le iban a sacar sangre para estarla revisando. A la pobrecita vieja, a la pobre le picó algo, no sabemos qué, en el ojo, y se le hinchó así, pobrecita, parecía que le habían puesto un golpe, un derechazo, parecía que había ido a boxear, era increíble la hinchazón que tenía. Y los médicos dijeron, mira, lo más seguro es que le picó algo, pero no sabemos si es una reacción alérgica, así que no podemos hacer nada más que dejarla en observación. 15 días estuvo Allison en el hospital, los 15 días más largos de mi vida, los 15 días más difíciles que he vivido, y me la entregaron. O sea, ese sufrimiento no se compara con lo que vivía este hombre. Imagínate lo que pasó, imagínate lo que tuvo que vivir el pobre, porque dice Génesis 22:4, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Al tercer día de viaje, o sea, hace 3 días caminando con su hijo, 3 días avanzando con su hijo, sabiendo que lo va a matar. Por eso te conté el sufrimiento que viví. Yo viví ese sufrimiento 15 días, pero yo sabía que ella iba a estar bien. No me imagino, a mí esos 15 días se me hicieron eternos. Esos 15 días para mí fueron casi 2 meses. No me imagino a Abraham caminando 3 días con su hijo. Te hice un ejemplo en una ocasión en donde yo te decía la visión de túnel. Cuando yo platiqué con una persona que es del Centro de Atención Psicológica de aquí de la ciudad de Chihuahua, o sea, es un psicólogo preparado y dirige un centro de atención psicológica de un municipio, le decía, oye, vato, ¿por qué la gente que tiene problemas y se quiere suicidar termina cayendo en el suicidio? O sea, ¿qué es lo que lo motiva? Explícame tú como alguien que ha investigado el cerebro humano, ¿qué es lo que hace que esa persona logre tan fatal consecuencia? Y me dice, lo que pasa es que una persona que está en una depresión o en un proceso de suicidio, todo lo ve a través de un túnel. Tiene una visión de túnel, haz de cuenta, están viendo así todo el tiempo. Entonces tú les puedes estar diciendo, mira, tienes esto, mira, eres esto, mira, tienes lo otro, mira, tienes aquí. Puedes ir a ocultarle las tijeras y los cuchillos, pero de todos modos, ella solamente va a estar viendo el túnel. Por más que se vea todo lo que pasa a su alrededor, va a seguir viendo el túnel. Una persona no sale de la depresión o no sale del proceso suicida porque estar viendo en el túnel no le permite abrir los dedos, quitar la mano de ahí y ver absolutamente todo lo que tiene a su alrededor. Está concentrada en la única salida, que es eso. Y yo dije, es verdad. Una persona que está en ese proceso no te escucha, una persona que está en ese proceso no entiende, una persona que está en ese proceso no ve. Te lo conté, me pasó a mí con la mandíbula. Mientras yo estuve en mi proceso de shock, mientras yo estuve en mi momento más oscuro de dolor, yo era bruto, era ciego y era mudo. Y sordo para acabarle de fregar, aún y con las orejotas. Yo no podía ni escuchar ni ver la solución, mucho menos podía hablar para solicitarla. Yo estaba completamente enajenado, yo estaba completamente fuera de sí. Y cuando yo me imagino al Abraham caminando 3 días con esa persona, digo, ¡wow! ¿Qué le dices? Imagínate esa escena. ¿Qué le dices a tu hijo 3 días? Sabiendo que te estás despidiendo de él. Si el que se va a morir eres tú, pues es sencillo. Oh, mi hijo, mira, todo va a estar bien. Si algún día yo falto, tu mamá va a estar contigo. Y mira, por ejemplo, a mí me choca que la maestra Vicky, tenga una plática con nosotros y la tiene cada febrero y cada noviembre.
cada febrero y cada noviembre mi mamá nos cita en un restaurante para platicar y en ese restaurante nos avisa cómo va la cuestión de su testamento y cómo va la cuestión de sus seguros de vida. Yo le digo, mamá, ¿qué nos va a heredar para empezar? O sea, ¿para qué le hace tanto de emoción? Primero que nada. Y segunda, pues está bien, tiene seguros de vida y yo sé que usted está pagando todo eso para que si un día usted falta, a nosotros nos den un buen billete. Pero pues yo prefiero más celebrar su vida, yo prefiero más hablar de lo que vamos a hacer. Y ella, no, es que mira, la muerte es un proceso que a fuerzas vas a pasar y se empieza a despedir de nosotros. Es complicado como hijo, muy complicado, pero es entendible, porque ella lo que quiere es dejar muy clara su situación, porque cada febrero y cada noviembre tiene que hacer cambios en sus papeles y nos quiere avisar cómo quedaron. Entonces, es sencillo hablar con tu hijo si el que se está despidiendo eres tú, pero ¿qué le dices si el que se va a morir es él? ¿Qué le dices si el que ya no va a estar es él? Yo me imagino que a lo mejor hizo lo que yo hice cuando tuve a Allison en el hospital. Yo cuando tuve a Allison en el hospital, cada segundo la estaba abrazando, cada segundo le estaba dando besos, cada segundo le estaba diciendo que era lo mejor, que la amaba, que muchísimas cosas. Y a lo mejor Abraham en ese proceso está caminando con Isaac y le está diciendo, hijo, ha sido maravilloso, estoy orgulloso de ti, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste el otro? Me imagino que el proceso tiene que ver con una, no despedida, sino con una felicidad de decir, te amo, estoy orgulloso, y al mismo tiempo estar tragando saliva horrible porque lo vas a matar. Cuando él alcanza a ver el lugar, dice, bueno, ok, mi tormento está por terminar. Esa visión de túnel está por acabarse. O sea, ese problema que solamente estoy viendo está por concluir. Cuando pasa algo que no juegues. O sea, ni el escritor más dramático de La Rosa de Guadalupe hubiera escrito lo que viene a continuación. Dice Génesis 22:7. Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Te imaginas eso? O sea, imagina que vas a matar a tu hijo, lo llevas con engaños y de repente alcanza a distinguir que algo no está bien. Alcanza a distinguir que le has mentido. Y pregunta, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Cuando pasa eso, digo yo, hijo, ¿cuántas veces, a pesar de que la situación está mal, no hemos tenido que salir al quite, como decimos en México, y decir algo que no es? ¿Cuántas veces no hemos tenido que a pesar de ver una circunstancia horrible y a pesar de ver una circunstancia dolorosa, has tenido que decir, tranquilo, todo va a estar bien, Dios está con nosotros? Abraham sabía lo que iba a pasar. Abraham sabía lo que iba a tener que hacer. Pero aún así, seguía poniendo el nombre de Dios en alto. La escena se complica y dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí. Dice, fíjate, aquí te lo voy a poner otra vez, espérate. Ahí está. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. ¿Te acuerdas de la visión de túnel? ¿Te acuerdas de lo que te dije de cómo no puedes escuchar a nadie? ¿Te acuerdas de lo que te dije, cómo te vuelves bruto, cómo te vuelves ciego y cómo te vuelves sordo y mudo cuando estás en un problema y cuando estás en un proceso horroroso? Cuando yo leo esto, lo primero que digo es, esto está mal escrito. Porque si nos vamos a ese momento, así como una serie que me encanta que se llama El Superlibro,
Si nos vamos a ese momento mágicamente, yo estoy seguro que Abraham no dijo, sí, aquí estoy. Estoy seguro que cuando escucha a Dios que dice, Abraham, Abraham, de seguro él dijo, sí, sí, aquí estoy, ¿qué pasó? Abraham tenía algo muy diferente a nosotros. Abraham tenía algo muy, muy diferente a lo que tú y yo podemos estar viviendo. Abraham ya tenía la promesa. Abraham ya había visto a Dios actuar. Abraham ya sabía que su Dios cumplía. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, llega una persona y te dice, préstame 5 pesos? Y tú le prestas 5 pesos. Y al día siguiente llega y te los devuelve los 5 pesos y dice, toma, aquí están los 5 pesos. Lo más seguro es que si al día siguiente llega y te dice, préstame 30 pesos, se los prestes, porque ya en una ocasión te pagó. A mí me ha tocado, yo le platicaba al equipo la vez pasada, me ha tocado, por ejemplo, llegar a un puesto de comida, no traer efectivo y que solamente acepten tarjeta. Pero como yo soy cliente de ellos y como varias veces he acudido con ellos, le digo, oye, te pago pasado mañana o la próxima vez que venga. Y me dicen, bueno, no muy convencidos. Es decir, pues bueno, está bien, ok, pues ya se lo tragó, ¿verdad? Ni modo de qué, pues ya ni modo, pues ya se lo comió. Y al día siguiente procuro, llego, le pago. Y una vez que le pagué me he topado que eso, haberle cumplido y haberle, ¿cómo le pudiéramos? Correspondido a lo que él hizo por mí, me abre un canal de comunicación enorme y me permite que en otra ocasión yo le pida y él me fíe nuevamente. Algo así le estaba pasando a Abraham. Algo así era lo que estaba viviendo este gran hombre de Dios. Él sabía que Dios actuaba, él sabía que Dios cumplía. Pero necesito que analices algo conmigo. ¿Qué pasa si ese buen Abraham está bruto, ciego y sordo? Si Abraham hubiera permitido que sus emociones lo controlaran, si Abraham hubiera estado viendo solamente por el túnel y no hubiera estado confiado en Dios, no hubiera escuchado el detente, no lo hagas. Más adelante te vas a dar cuenta que Abraham solamente era lo que nosotros deberíamos de ser. Pablo escribe en Gálatas 3:4, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Más adelante todavía dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Abraham sabía algo. Abraham imaginó que tal vez Isaac iba a ser resucitado. O dijo, me lo levanta. O dijo, pues voy a tener otro. O dijo, no sé qué va a pasar, pero Dios cumplió. Dios va a seguir cumpliendo. No sé qué pasa ahorita, pero sé que Dios sigue obrando. No sé qué pasa ahorita, pero sé que Dios está conmigo. Mi situación no define que Dios me abandonó. Mi situación no define que Dios ya no está. Mi situación no define que Dios no va a cumplir lo que me prometió. Pablo decía, ¿qué han pasado tantas cosas en vano? Abraham fue considerado justo por su fe, porque Abraham tenía la certeza de que Dios cumplía, porque Abraham tenía la certeza de que Dios iba delante de él. Abraham había platicado con Dios y Dios le había dicho algo impresionante en Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. No es que el Señor estuviera hablando chiple entre mí y ti, no.
Dios es Dios. No es que Dios no supiera de gramática y que no supiera que el burro por delante. No, Dios es Dios. Al momento de que Dios le está diciendo, vamos a hacer un pacto entre yo y tú, Abraham lo entendió. Abraham supo que realmente lo que Dios le estaba diciendo es, en este pacto voy primero yo y después vas tú. En este pacto soy primero yo y después eres tú. ¿Por soberbia? Claro que no, es Dios. ¿Sabes por qué es así? Porque nos conviene. Porque si el pacto es algo que nosotros hicimos primero con Él, corremos el riesgo de que nuestra actitud y corremos el riesgo de que nuestra vida impida que el pacto se cumple. Pero si Dios es el que está primero, cualquier cosa puede pasar y Dios aún así estará contigo. Hace poco estaba en Juárez. Bueno, ya no es hace poco, hace como 6 meses estaba en Juárez. Y cuando estaba en Juárez estaba escuchando una predicadora que decía, yo tenía un novio. Y ese novio me ocasionaba hacer lo que yo no debía de hacer. Lo amaba tanto que yo caí varias veces en tentación junto con él. Un día después de que él me dejó, yo subí a pedirle perdón a Dios. Estaba en mi cuarto y yo estaba suplicándole a Dios que tuviera un perdón para mí. Cuando yo estaba platicando con él, Dios me contestó. Y sorpresivamente, en lugar de enojarse, o en lugar de reclamarme, o en lugar de regañarme, me empezó a prometer que yo tendría una casa enorme, y que yo tendría una familia preciosa, y que yo tendría muchísimas cosas, y que la abundancia iba a estar en mi vida. Y cuando me dijo eso, yo me sentí peor. Y yo empecé a llorar el doble de lo que estaba llorando. Porque le dije, ¿por qué me estás prometiendo esto si yo no te he sido fiel? Y Dios me contestó, Jesús estaba frente a mí para decirme, por eso yo morí por ti. Porque cuando tu fidelidad no existe, la mía está de sobra. Por eso el pacto es entre yo, Dios, y tú, ser humano. Porque cuando tu fidelidad falla, la de Él está de sobra. Abraham sabía que algo iba a pasar. Abraham sabía que Dios estaba con él. Porque junto con el pacto tenemos una garantía. Pablo lo escribió en los Efesios y dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de tu desierto. El pacto que Dios hizo contigo ya se cumplió. No te estoy hablando de una promesa de ministerio. No te estoy hablando de una promesa de casas. No te estoy hablando de una promesa de abundancia. Te estoy hablando de lo más importante. Te estoy hablando de lo más grande, que Jesús murió por ti. Jesús vive dentro de tu corazón. Tú deberías de ser como Abraham. Tú y yo deberíamos de pasar por el desierto muertos de risa, sabiendo que la promesa ya la tenemos. Tú no tienes por qué dudar de Dios porque Dios ya te cumplió. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tú estás igual que Dios, tú ya tienes la promesa, a ti ya te cumplieron. Tienes que seguir confiando porque vas a salir. No seas una persona que tiene dudas de si Dios va a cumplir o no, porque Dios ya cumplió. Todavía ni nacías y Dios ya había cumplido su parte. Ahora es momento de que la disfrutes y que la vivas. Que no te pase como a Shakira, que te pase como a Abraham. Que seas Abraham en tu proceso, que seas Abraham en tu prueba. Te voy a explicar algo. Hace poquito predicó Enrique, se me olvidó el nombre, Bremer.
predicó Enrique Bremer sobre esto que cuando yo le escuché me cimbró. No nomás me cimbró, me hizo saber que yo tenía que formar parte de esa iglesia y me hizo saber que yo tenía que estar sentado escuchándolo cada domingo. Él estaba hablando sobre Daniel. Y cuando estaba hablando sobre Daniel, fue maravilloso, porque dijo algo que yo no lo había visto. Y dijo algo que realmente quiero compartirte el día de hoy. Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Te cuento rápido. Daniel era un gran hombre de Dios y tenía como rutina a cierta hora postrarse y orar al Señor. La gente que estaba alrededor de Daniel le tenía mucha envidia y le querían poner una trampa. Y dijeron, ¿qué hacemos con Daniel? No podemos poner una trampa de que robe porque no va a robar, es bueno. No podemos poner una trampa de vino o de mujeres porque no va a caer, es bueno. En lo único que podemos ponerle una trampa es en lo bueno que es. Él es un hombre de Dios y él por nada del mundo va a dejar de estar con Dios. Así que mandaron a hacer un decreto y convencieron al rey con trampa de que firmara ese decreto. Y el decreto decía que tú no te podías hincar ante nada más que al rey. El decreto decía prácticamente que Daniel no podía orar como quería orar todos los días. Así que en ese proceso agarran a Daniel orando, van por él y lo presentan, y lastimosamente aún y cuando el rey Darío quería liberarlo, primero estaba lo que él ya había dicho y primero estaba lo que él ya había decretado. Así que aún y cuando no quería, el buen Daniel fue enviado al foso de los leones para ser muerto en sus mandíbulas. Cuando él está puesto en este foso, cuando él está en ese lugar, pasa lo que te leí. Y mucha gente se clava y mucha gente predica de Daniel sobre cómo aquel hombre fue salvado por no dejar de ser fiel a Dios. Cómo aquel hombre fue salvado de los leones por no haber dejado de hacer lo que él tenía que hacer. Pero hay algo maravilloso en esta historia. Regresemos al 20 y dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con una voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ese mismo pasaje dice que él se acostó sin cenar. Dice que no le llevaron música como siempre le llevaban. Dice que no pudo dormir y que en cuanto salió el sol, en cuanto amaneció, lo primero que hizo fue ir con Daniel a hacerle la pregunta que tal vez tú que me estás viendo tienes. Llegó Darío y le dijo: ¿te ha podido librar de los leones? Mi querido seguidor, o a lo mejor nunca nos habías visto y es la primera vez que estás aquí. Tal vez, al igual que Darío, hoy tú te estás preguntando si el Dios del que prediqué te puede salvar de los leones. Tal vez tú, al igual que Darío, te estás preguntando si el Dios que me tiene aquí arriba es el Dios que te puede sacar de tus problemas. Tal vez te estás preguntando si el Dios del que hemos hablado y el Dios para el que trabajamos es el Dios que te puede ayudar en tu proceso. Tal vez eres Darío y tengo que decirte que sí.
que el Dios que nos tiene aquí te puede sacar. Y no te lo estoy diciendo porque lo leí, ni te lo estoy diciendo porque me lo platicaron. Te lo estoy diciendo porque te conté la historia de un hombre que sabía perfectamente quién era, que sabía perfectamente qué pasaba y que sabía perfectamente que ese Dios cumplía y que ese Dios le iba a cumplir una vez más. Te pido que creas. Te pido que hoy seas justificado por tu fe. Te pido que hoy seas justificada por creer que Él te puede librar. Y la única manera de ser justificada, y la única manera de ser justificado, la única manera de recibir ese lugar legal, es como la Biblia lo dice: ser crucificado justamente y juntamente con Él. Jesús vino y murió por ti y por mí. Jesús vino y cumplió lo que se tenía que cumplir para que tú fueras justificada y justificado. Jesús ya hizo el trabajo. La promesa ya está en este mundo. El cielo vino a la tierra. El cielo vive en la tierra. Vive porque resucitó y vive porque es el estandarte de nuestra fe. Y no te va a sacar de tu problema económico, ni tampoco va a cambiar tu vida de hoy a mañana, pero sí vas a tener las fuerzas para hacerlo. Sí vas a tener la inteligencia para lograrlo. Y lo más importante, vas a tener la compañía para poder conseguirlo. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo con tus labios y con tu corazón y decirle completamente convencida y completamente convencido que se apodere y entre en tu vida. Y si no sabes cómo, para eso nos paramos el día de hoy aquí, para ayudarte, para acompañarte y para hacer que el día de hoy los cielos se pongan de fiesta porque tú has entendido tu propósito de vida. Cierra tus ojos ahí en donde estás para que no te distraiga nada y dile después de mí: Señor Jesús, el día de hoy te agradezco esta cita divina. Te entrego mi vida. Sé el dueño de mi vida. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y permíteme una eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Hiciste esa oración? Bienvenido al bando ganado. Tu vida está por convertirse en algo sorprendente, pero es bien importante que sigas aprendiendo de él. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En todo estoy como @soy Aarón Aragón, y ahí vas a encontrar bastantes mensajes y vas a encontrar bastante información que puede ayudarte para tener una relación con Dios. Te invito a que lo busques. Estoy muy contento, de verdad. Estoy fascinado de haberte predicado y de haberte dicho todo lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Así que, como dice la canción que estás por escuchar, bienvenido y entra a la fiesta, porque el día de hoy eres un ser nuevo. Todos a la fiesta, suelta la tristeza, los que lloran.